Shabbat Shalom a todos los hermanos y a todos aquellos amigos que nos siguen desde YouTube a través de diferentes plataformas. Les extendemos un muy buen día de reposo. Gracias por acompañarnos en todo este proceso. Tuvimos la última conferencia o la última clase, si se podía llamar así, el día miércoles, hablando acerca de la serie de los 10 mandamientos o de las 10 palabras. Continuamos con la tradición de el estudio de la porción semanal, que en este día se llama la correspondiente Mishpatim, juicios, Mishpatim, no mis patines, es Mishpatim, Mishpatim, que traduce juicios o ordenanzas. O leyes. Sí. Shabbat Shalom, hermano Jorge, buenas tardes. Shabbat Shalom, Leo. Qué gusto estar nuevamente con nuestros hermanos por este medio. Igual que tú, deseándoles que tengan un Shabbat Shalom lleno de bendición y que podamos aprender un poquito más de la bendita palabra del Eterno. Es una parashá, una porción muy rica. Ya tiene que ver con cómo debemos vivir con nuestro prójimo. Sí, nuestro día a día. Nuestro día a día, correcto. Es importante rescatar que estas leyes que el Eterno nos da dentro de nuestro pueblo se llaman las leyes civiles, porque tiene que ver con todas nuestras relaciones interpersonales. Todas son regulaciones que tienen con el día a día del trato del uno por el otro, ¿cierto? Sabemos que los mandamientos, pues, uno se abruma que, 613, ¿cómo va a ser uno? Pero la realidad es que es en el día a día que uno va teniendo la oportunidad de vivirlos. Claro. ¿Cierto? Entonces eso es muy importante tenerlo pendiente. No nos abrumemos, sino que tengamos pendiente porque lo tenemos que aprender, porque debemos saber cómo convivir los unos con los otros en paz. Claro, y eso teniendo en cuenta de que esos 613 misbot o 613 mandamientos, no es que todos los días tengamos que practicar los 603. En nuestro hábito, en nuestro medio, en nuestra vida, nosotros vamos a estar expuestos a situaciones en las cuales, cuando no sabemos qué hacer, pues el Eterno nos da la guía de cómo debemos responder ante una situación puntual. Y podemos poner un ejemplo muy sencillo con respecto a los padres, ¿verdad? Como si una persona dice, bueno, mire, yo no sé si yo tengo que respetar a mi papá porque mi papá era un borracho, un parrandero, un jugador y eso, mejor dicho, nos trataba mal. Ahora se las da y que de perro arrepentido y viene y yo no sé qué hacer. Pues la escritura tiene una respuesta para eso, hermano. Correcto. Acordémonos que en las 10 palabras, el quinto mandamiento, la quinta palabra, tiene que ver primeramente con nuestra relación con el Eterno, pero conexo a eso nuestra relación con nuestros padres. Dice, honra a tu padre y tu madre. ¿Okay? ¿Cierto? Honrarás a tu padre y a tu madre. Dice si esos padres se portan mal o si se portan bien, ¿hay algún condicionamiento a ese mandamiento? No, honra. No dice, si ellos se portan bien, si a ti te parece que ellos se portaron bien, entonces honra. No, dice honra. Entonces ahí hay una respuesta. Una respuesta de qué hacer cuando yo veo que mi papá no ha sido la figura que yo esperaba o que necesité en el momento. Y sencillamente ante una situación como esa y tengo la oportunidad de poder volverlo a encontrar y él tiene la disposición de venir a recuperar ese tiempo perdido, yo debo ser un facilitador. Correcto. ¿Verdad? Para restaurar esa relación. Así las cosas hayan sido difíciles, pero la escritura dice, al que honra, honra. Sí, o sea, no hay condicionamiento y sabiendo que cuando nosotros lo hacemos, hay promesa de bendición de parte de Dios.
sobre ¿cierto? todo la largura de días, que es la que da en este caso el mandamiento, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da, Y te vaya bien, dice, y te vaya bien. ¿cierto? Y te vaya bien. Así Porque es, esa es la parte, ese es el deseo de nuestro Padre Celestial, que a nosotros nos vaya bien. claro que sí, porque hoy los hijos mañana se convertirán en padres, ¿Sí? así es. Claro. Y Eh, nosotros los padres nunca dejamos de ser hijos. Nunca dejamos de ser hijos, nunca dejaremos de ser padres, ¿cierto? Porque ya cuando seamos abuelos, pues seremos los adultos mayores, Sí, claro. ¿cierto? Los padres a los cuales los nietos y los hijos vendrán a consultar, a Sí, recibir un poco de amor, sí. ¿cierto? Usted todavía sigue siendo hijo, hermano. Claro, mi mamá sigue viva, Bien, gloria al Eterno, Baruch Hashem. ¿cierto? Entonces Entonces, vea que no hay límite de edad para eso. no. Ahora, quisiera ampliar un poquito ese concepto de honrar a padre y madre, ¿cierto? Eh, Debemos honrarlos no solamente cuando ellos están vivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando nosotros los honramos, ¿cómo honramos, por ejemplo, a nuestros padres? Mi papá, de bendita memoria, ya partió, es cuando yo me porto bien, estoy honrando a mis padres, Así es. ¿cierto? Estoy honrando el buen nombre de ellos. Entonces no es solamente cuando están vivos, sino también aún después de ya en la muerte, nuestro deber es honrarlos. Si el Eterno permite, pues esa ampliación de eso, de ese mandamiento, la vamos a tener en la serie o en las Las 10 clases palabras. de las 10 palabras. Parece fácil, ¿verdad, hermano? Dice honra a tu padre y a tu madre, pero eso tiene unas implicaciones ¿Sí? y que la escritura misma nos enseña. Entonces vamos a tener la palabra de ampliar y de exponer situaciones en las cuales no son situaciones hipotéticas que nunca han ocurrido en el mundo, no, las que vivimos día a día, que son las que a veces nos ponen a pensar. Sí. Bueno, por costumbre vamos a leer una pequeña porción de la porción semanal, valga la redundancia, la primera aliyá, Buena costumbre. buena Está costumbre. la porción de esta semana va desde el capítulo 21 del libro de Éxodo, Shemot, versículo 1 al capítulo 24, todo el capítulo, versículo 18. Entonces vamos a leer la primera porción Bastantes de esa. mandamientos tiene esa porción. Sí, vamos a leer la primera porción, la primera aliyá, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 19. 19 versículos. Correcto, dice, estas son las leyes, mishpatim, que les pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, perdón, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la deseche. Mas si la hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare por él, para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Elohim, Dios,
lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo mata con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre o a su madre, morirá. Asimismo, el que robe una persona y la venda, o si es hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñeren y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le cure. Amén. Mire, ahí se hablan de diferentes temas. Me llama la atención el primer tema, acerca de la esclavitud. Sí. Venimos de una salida de un pueblo que nos tenía en esclavitud y se vuelve a tocar otra vez el tema de la esclavitud. ¿Usted no cree, hermano, que eso ya no se debería tocar? O sea, estamos hablando de una esclavitud y ahora dice, si tuvieras esclavo hebreo, ya hablando acerca de esa, de ese mandamiento, acerca de la esclavitud, otra vez esclavos. O sea, no entiendo eso. Sí. Dentro del contexto de la Torá, de la ley del Señor, Él sabe la condición del ser humano, ¿cierto? Quiero hacer una diferenciación entre lo que es ser esclavo y lo que es ser siervo, ¿cierto? El esclavo como tal es una persona comprada, dice la escritura, de extranjeros, no son del pueblo de Israel, ¿cierto? Los cuales no tienen potestad sobre su vida, y la vida es tiempo, ¿cierto? Sí. O sea que toda su vida, su tiempo son 24 horas al servicio del amo, haciendo lo que el amo le pide, ¿cierto? El siervo hebreo normalmente se daba que si yo tenía una deuda contigo, ¿cierto? Y no tenía cómo pagártela, ¿cierto? Entonces, la Torah, más adelante vamos a mirarlo, que lo habla de esa parte, dice que la forma en que tú me puedes pagar es sirviéndome. Sí, normalmente he escuchado los comentarios que hablaban de que el Beindín se reunía y decían, por ejemplo, había un grupo de sabios ahí y de principales y decían, hombre, mire, yo debo 500,000 pesos, no tengo para pagarlos, no puedo hacer nada, no puedo hacer, pues no tengo ni un peso, no tengo nada, estoy en quiebra. Se levantaba una persona y decía, yo pago los 500,000 pesos de ese señor y usted, señor, se viene conmigo y me va a servir por esos 500,000 pesos. Sí. Ahora, le hago una pregunta, teniendo en cuenta si ese es el contexto y los sabios están en lo correcto, que así era que hacíamos, o hacían nuestros antepasados, era que le ponían una bola de puya y lo ponían a trabajar 24 horas, o sea, lo maltrataban, ¿no era así? No. Lo otro es que si el mismo acreedor que le quería tomarlo, porque eso se hacía mediante juicio, ¿cierto? Sí, claro. Tú lo has dicho, en el Beidín, los jueces eran los que dictaminaban. Si al que le deben no quiere tomar a esa persona por siervo, entonces sí aparece la persona que dice yo pago la deuda, yo lo recibo como siervo. Sí, ¿cierto? porque de pronto hay una aspereza en eso. Alguna razón que no Cualquiera, sí. ¿cierto? Pero muy importante esa pregunta acerca del trato, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es la diferencia que hay entre la legislación que el Eterno pone acerca de la servidumbre, del esclavo y del siervo, a la que el mundo normalmente manejaba, ¿cierto? O sea, no es igual. No es igual. El Eterno protege. Nosotros sabemos que la Torá, la instrucción que el Eterno nos ha dado, los mandamientos que Él nos ha dado, son para vida, Claro. ¿cierto? Son para protección nuestra. Claro. Entonces, el Eterno dijo, bueno,
si van a tener siervos, si ustedes van a tener esclavos, ustedes tienen que tenerlos bajo mis condiciones. Ah, o sea que era una posibilidad. Es una posibilidad, O no es sea, un mandamiento. exacto, no es que de pronto, digamos un ejemplo, que ahora al heredar nosotros la tierra, nosotros nos íbamos a matar entre nosotros y el que quedaba con esclavos quedaba y el que no, no, no era Sí, así. no era así. Eso era, si se llegase a presentar una circunstancia, había una reglamentación. Correcto. Ok. Y el esclavo o el siervo, cualquiera de los dos, tenía que ser muy bien tratado, tenía que proveerse de todo lo necesario para su subsistencia, comida, techo, ¿cierto? Es un trabajador, Es un entonces. trabajador, es un trabajador. Tiene y tenía que tratarse como tal, como una persona, ¿cierto? O sea que si voy a poner otro ejemplo, que de pronto las personas entendemos más con ejemplos, que a veces, porque el mandamiento usted sabe que es la legislación y a Sí. veces uno tiene preguntas. Ujú. Digamos un ejemplo, yo de esclavo, en una parte me tienen de esclavo, o estoy de esclavo, porque no es que me tengan porque me capturaron, no. Estamos hablando de que tuve una deuda, no pude pagar, bueno, me hago, para pagar esa deuda me hago esclavo para cumplirle a esa persona con lo que le debo. Entonces, digamos un ejemplo, él me dice, vaya, haga este trabajo, póngale usted pintar una pared, y yo estoy pintando pues la pared para suplir mi deuda, terminando de pintar, entonces ya yo termino de hacer mi oficio, estoy descansando. Entonces de pronto él pasa y dice, venga, usted está ahí sentado descansando, no señor, venga y amárreme los zapatos. O sea, eso se hacía así. O sea, ese es el tipo de esclavitud. No, claro que el amarrar los zapatos no habría problema, ¿cierto? Sí. El problema es el maltrato. Sí. Sí, si lo encuentra sentado descansando y lo azota o lo maltrata verbalmente. O no le permite el descanso también. O no le permite el descanso, eso es maltrato. Sí. ¿Cierto? Eso de parte del Eterno no está permitido. ¿Cierto? Que trabaje, listo, trabaje. Sí. Pero con su obligación. Respetando la dignidad de la persona. La dignidad, exactamente. ¿Cierto? O sea, no es una degradación de la dignidad, sino por el contrario, es la manera de rectificarse o la manera de rectificarse uno en esa deuda. Sí. O sea, ya que no te puedo pagar, ¿cómo te puedo servir? Exactamente, exactamente. Entonces, aquí nos muestra, hay una connotación muy especial, y es que si el amo le provee a la persona, al siervo, mujer, ¿cierto? Y ella le da hijos, y a los 7 está hablando de que al séptimo año, 6 años servirá y el séptimo saldrá libre. Ah, o sea que tampoco la esclavitud es eterna. No, en ese caso no, ¿cierto? Hay diferenciación entre el siervo extranjero comprado, ¿sí?, y el siervo hebreo comprado, llamándolo así como dice la Biblia. O sea que si yo tuviera una deuda y esa deuda, hablando en el contexto de siendo un esclavo hebreo, ¿no? Sí. Tengo una deuda, por muy alta que sea la deuda, no puedo servir, digamos un ejemplo, sí, más de 7 años. No. No. Así sean miles de millones. No, y ese es el caso que quiero traer. Y es, él recibe su mujer, recibe hijos, llega el Shintá, que es el año séptimo, el de la remisión, ¿cierto? En el que él debe quedar libre. Y él dice, no, yo amo a mi mujer y mis hijos, yo no los voy a dejar aquí. Y amo a mi amo, ¿cierto? Porque no solamente ama a su familia, sino que ama al amo. Y si lo ama es porque ha sido bien tratado. Sí. Le dice al amo, no quiero salir libre. ¿Qué hace el amo? Dice la escritura, lo lleva al Beidín. Sí. Dice, mi siervo ya debe quedar libre, pero él quiere seguir viviendo y trabajando para mí. Ah, bueno, entonces, ¿qué dice ahí? Llorará la oreja, sí, ¿cierto? Como señal de que es su siervo. Dice ahí para siempre. En ese caso sí sería para siempre. Para siempre, ¿hasta cuándo? Hasta el Yoel. Ah, hasta el Yoel. O sea, ¿cierto? El Yoel, vamos a adelantarnos un poquito a las enseñanzas. El Yoel es el jubileo. Es el jubileo
El año del jubileo. El año del jubileo que se declara libertad para todos los siervos hebreos, ¿cierto? Cualquiera sea su condición, libertad. Las personas recuperan sus predios si los perdieron por deuda, en fin, ¿cierto? Pero hasta el jubileo, ahí se refiere el para siempre, es hasta el año de jubileo. Más del año de jubileo no se puede tener, ¿cierto? ¿Que serían cuántos años? Serían 7 semanas perdón, 7 semanas de años, de años, ¿cierto? correcto. 49 años, Serían 50. 49, correcto. 49 En el año 50, ese sería el año del jubileo. Correcto. O sea, miremos una connotación. El año 49 sería un Shintá, Sí, ¿cierto? Y el siguiente año es el jubileo. O sea que si no lo deja libre en el Shintá, debe dejarlo libre en el jubileo, ¿cierto? sí, Entonces vemos cómo la Torá del Eterno es justa y es buena. Siempre está pensando en lo mejor para nosotros, ¿cierto? sí. Y en esa connotación que usted habla del esclavo hebreo, que él prefiere quedarse con su amo a recuperar su libertad, debe tener un trato muy bueno para uno querer quedarse Correcto. de siervo o de esclavo, Ujú. ¿verdad? Porque a veces es la misma palabra hebrea para siervo y esclavo. Y entonces, imagínese, uno bien tratado, teniendo uno un lugar donde poder reposar alimentándose uno y haciendo trabajo digno, Sí. no hay, o sea, no hay razón, no para pensar en la libertad, pues claro que Claro, uno puede claro. querer anhelar ser libre. Además de que a causa de nuestra liberación de Egipto, está prohibido al israelita ser esclavo. Esclavo Sí, como el esclavo extranjero. Está sí, prohibido. ¿Por qué? Porque el Eterno nos dio la libertad. amén. ¿Cierto? Bueno, mire, hoy en día uno no puede salir a comprar un esclavo en un supermercado. Ya eso no se puede, no se hace. Mm. Sin embargo, a veces nosotros en un trabajo somos sometidos a una esclavitud dura, donde hay más tiempo del que se pacta, Ujú. ya, donde las condiciones laborales cambian Sí. muy, o sea, le dicen a usted le vamos a pagar tanto, y ya después dice no, que esto, o sea, y todo cambia bastante. No le pagan a las personas a veces ni la seguridad social. Ya como usted lo tiene afiliado al gobierno, hermano, pues quédese ahí, no, y no se complique. O sea, todo trata siempre de favorecerse en algunas empresas, no estoy hablando a nivel general, pero normalmente muchas personas son sometidas de alguna manera a algún tipo de esclavitud dura, o se puede considerar eso pues esclavitud. Esa es la esclavitud inicua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está maltratando a las personas, no se están cumpliendo los acuerdos, ¿cierto? No se está cumpliendo la legislación. Luego es una esclavitud inicua, ¿cierto? Sí, Esclavitud. ¿Por qué esclavitud? ¿A qué se llamaría la esclavitud? Cuando yo tengo que vender mi tiempo, ¿cierto? De pronto la esclavitud de hoy en día no es tan rigurosa como la esclavitud de antes, ¿cierto? Porque uno tiene potestad sobre su tiempo de alguna forma, sí, sobre su vida, nadie puede tener potestad sobre la vida de nosotros, sí, pero en el sentido del trato, en cuanto a las condiciones laborales, en cuanto al tiempo, la otra vez ya lo hablábamos contigo acerca de la forma de contratación de hoy en día, que tú sí, firmas un contrato, ¿cierto? Te dan unas especificaciones de tus funciones y del tiempo que tú vas a trabajar, ¿cierto? Pero en la realidad no se cumple. y a veces lo ponen a firmar unas hojas en blanco. Otros sí, hojas en blanco. Entonces, viene el tiempo en que llega tu momento de salir, de trabajar, y te dice tu jefe fácilmente, no, qué pena con usted, no puede salir, porque hay un trabajo urgente, no puede salir. Bueno, entonces listo, esas horas hasta me conviene porque me pagan más. Y la realidad es que esas horas no las pagan, ¿cierto? Debiendo pagarlas, no las pagan. Entonces es una esclavitud inicua.
claro, ¿cierto? claro. Y ahí le pregunto, hermano, en la parte respecto a la esclavitud, que es muy fácil nosotros poner en práctica un sistema inicuo, esclavista, hacia otra persona. Sí. ¿Ya? Es muy fácil cuando nosotros cambiamos esos acuerdos laborales y no necesitamos tener empresas para eso. No, No puede ser necesitamos tener un una obra, empleado sí, doméstico, una obra, una ¿cierto? hora. A ver, venga, contrata a una persona, mire, yo necesito que me haga el favor y le voy a pagar porque me pinte la casa. Ujú. Yo le voy a pagar 300.000 pesos, un ejemplo. Entonces, ya que la persona está pintando ahí, entonces, bueno, mire, ya que usted está pintando, venga y arrégleme esto, y arrégleme esto, y arrégleme esto, todo por, ya como usted está, lo contrató para que le pintara y está haciendo uso de él Sí, para otro tipo de cosas, eso de alguna manera es también claro, sin ánimo de reconocerle un peso. exacto, sin querer pagar por el servicio. Exacto, Eso es más iniquidad todavía. ¿Por qué? Porque no está dentro de lo convenido, correcto, ¿cierto? Uno tiene el compromiso con lo que acordó, sí, ¿cierto? A veces nos aprovechamos de la buena voluntad de los que nos están sirviendo. claro, Y entonces queremos recargarle en trabajo y todo, y eso no debe ser así, sí. Entonces, ¿cierto? ahí, o sea, que es fácil cruzar esa línea. Sí, Y es terrible. Bueno, mire que nada más hablando de los esclavos, mire todo el tiempo que llevamos. sí, Es que la verdad, la escritura tiene a veces mucho y que abarcar y el tiempo es el que apremia. Hay otro mandamiento importante, bueno, todos son muy importantes. sí. Se puede, y voy a hacer una pregunta antes de continuar. Todas estas reglamentaciones y todos estos mandamientos, si yo quiebro uno de esos mandamientos, sencillos, aparentemente son sencillos, pero si yo los quiebro, yo estoy cometiendo pecado contra el Eterno o es un pecado o es una infracción civil sencilla que de pronto se arregla con el Tribunal de Justicia. ¿Hay alguna afrenta al Eterno por quebrar uno de estos mandamientos? Claro, porque él fue el que los estableció, ¿cierto? Aparte de que estamos cometiendo una infracción contra nuestro prójimo, porque todas estas leyes tienen que ver con la relación interpersonales, pues quien da la Torá y quien establece los mandamientos y todo es el Eterno, ¿cierto? Entonces, esa es la razón por la que nuestro soberano Yeshua vino para pagar por nuestros pecados, pero el hecho de que Él haya muerto por nuestros pecados no nos da derecho ni la libertad de seguir pecando. ¿Cierto? Amén. Todo, dice la escritura que la paga del pecado es muerte. O sea, que Entonces, aquella persona que cree que porque algún día hizo una profesión de fe, una oración de conversión, eso fue suficiente y ya la ley, la Torah, no aplica para mí y yo ya puedo transgredir y con decir, lo siento, pequé y ya, borrón y cuenta nueva, es así, no es así. ¿Por qué? Porque la escritura dice que cuando uno practica el pecado, está pisoteando y vituperando la sangre de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. amén, amén, muy cierto. Y es buena la aclaración ahí, porque normalmente a veces creemos que estos mandamientos ya, cuando se empiezan a hablar, ya después de los 10 mandamientos, o lo que muchos consideran 10 mandamientos, son infracciones como las del código de policía. A usted no le pasa nada, tranquilo, no se complique, ¿verdad? Pero es una afrenta a nuestro Sí. creador, totalmente. Recordémonos que la escritura dice que Él tiene todo anotado, ¿cierto? El acta de los decretos, eso está ahí, ¿cierto? Sí. Hay el mandamiento que habla acerca el que maldice a su padre y a su madre, muera. Sí, Hermano, maldecir a su padre y a su madre, ¿qué es maldecir? Porque a veces que de pronto yo puedo decir, yo nunca he maldecido a mi padre, he sí. maldecido a mi padre ni a mi madre, imagínense. Pero, ¿qué es maldecir? O sea, maldecir es decirle maldito seas, o ¿qué es maldecir? Eso sería más grave todavía, cuando se dice esa maldición directa, Sí, ¿cierto? sí,
Pero maldecir en el contexto de la escritura es hablar mal de nuestros padres, ¿cierto? Eh, no honrarlos como se debe en cuanto a nuestra expresión acerca de ellos, ¿cierto? El hecho de que de pronto ellos no hayan Sí, un ejemplo. actuado como uno esperaba o sido un ejemplo, no nos autoriza para hablar mal de ellos, ¿cierto? No nos autoriza, no está bien. Dice que la honra, si yo encuentro que tú hiciste algo no debido, ¿cierto? El hecho de yo haberte visto haciéndolo no me autoriza a divulgar lo que tú hiciste, ¿cierto? Ni a- Tengo que llamarte, reconvenirte, ¿cierto? Y dice la escritura que si tú no me escuchas, entonces ¿a quién voy? A las autoridades, ¿cierto? A la autoridad establecida por el Eterno para, por decir algo, denunciar. Pero yo no puedo, bajo ninguna circunstancia, así tú lo hayas hecho, como sea, yo no puedo andar divulgando lo que tú has hecho, Así es. ¿cierto? Mal, Porque, sí, porque a veces, muchas veces vemos cosas que aparentemente son algo, pero realmente son otra cosa. correcto. Así como son como adivinanza, Y ¿verdad? como te digo, así sea cierto, Así se ¿sí? hace. Así sea cierto que yo te vi haciéndolo y lo hiciste algo muy malo, eso no me habilita a mí para ir y contárselo a alguien. Ya, ni a emitir de mi parte un calificativo hacia esa persona. No, Por nada. ejemplo, una persona que uno le descubra que está echando una mentira. Entonces uno empezar a hablar y decir, es que el mentiroso más grande que está es este personaje. No. ¿Por qué? Porque sí, uno cometió una infracción, pero uno es digno de honra, Claro. ¿cierto? Y para eso están los jueces, ellos deciden qué van a hacer con la persona y todo, pero yo como prójimo no estoy habilitado ni autorizado, ni es debido. Debemos de apuntar siempre a la rectificación Sí, de la persona, o sea, correcto. a la restauración de esa A la persona. restauración, correcto. Sí, y muchas personas a veces en la vida les cuesta trabajo volver a empezar, porque siempre está el recuerdo de la sociedad Sí. en estigmatizar y Ujú. estigmatizar, y muchas personas a veces prefieren quitarse la vida porque no consiguen volver a empezar. Correcto. Y decía una vez un reconocido pastor, al que aprecio mucho, Armando Alducin, en una de sus prédicas decía eh, que hablando acerca del cristianismo, que lamentablemente ese era el ejército que en vez de ayudar a los heridos, ellos mismos los terminaban rematando. Sí. Y eso es un comentario que es muy cierto, y es muy cierto no por hablando del cristianismo como una religión, en la vida diaria, en nuestras amistades y nuestros compañeros, muchas veces en vez de levantarlos, nosotros lo que hacemos es con un comentario, ¿verdad? Con la divulgación de esa Sí. información, hundirlo más. Sí. Y mire, hay algo muy peligroso, sobre todo hoy en día en el medio de las redes sociales, donde a veces hay personas que han cometido errores en su vida y uno de esos errores es tomarse una foto desnuda o desnudo, y hay lo tremendo, el morbo tan grande de poder divulgar y hacer viral lo que más pueda uno de esa foto, y más si es una persona que tiene, digamos, un ejemplo, un reconocimiento, digamos, un uniforme de una empresa. Sí. O sea, eso no se perdona hoy en día, eso es terrible. ¿Cómo una persona esa puede volver a empezar otra vez? O sea, sí, cometió una falta gravísima, por decirlo así, en un momento de intimidad, hombre, pero ¿será que esa persona, por más error que haya cometido, tiene derecho a empezar? ¿Tiene Sí, derecho claro, claro, a volver a claro. rehacer, o sea, a rectificar esa Sí, conducta? claro que sí. Entonces, en manos de nosotros, los seres humanos, lo que hacemos es divulgar esa información y estigmatizar a una persona esa, y es muy Se difícil, mata socialmente esa se persona. mata socialmente. Ujú. Y ese es, y ese, mire,
usted ha dicho algo, una palabra muy clave, se mata, no necesariamente con un revólver. No. Entonces, Cuando yo te expongo al vituperio, al escarnio al público, escarnio público, estoy matándote socialmente, claro, ¿cierto? y entonces es terrible. Y me convierto en tu juez. Y dice la escritura en el libro de Jacob, Santiago, que no nos juzguemos el uno al otro, ni juzguemos ni condenemos, porque hay un solo juez, que es el Eterno, ¿cierto? Así es. Él ha establecido jueces y todo ese establecimiento maravilloso que él ha dado. ¿Para qué? Para resolver esas situaciones. Claro. ¿Cierto? Solo ellos son los que saben si hay mérito para una condena y una sanción. Ellos son los que tienen que hacerlo, ¿cierto? Pero una vez pagado el precio, no hay derecho ni hay autorización para volverlo a revivir. Claro. Imagínense cómo rectifica uno esa conducta. O sea, después de uno haber viralizado una foto, sí. ¿Cómo hace uno para borrarla en todos los computadores? O sea, es algo que no se puede hacer. Es lo mismo en lo que tú dices. ¿Cómo devuelves tú tus palabras? No se pueden devolver. No se pueden. Y a veces somos duros en las palabras. Sí. O sea, somos durísimos, emitimos sentencias durísimas contra nuestro prójimo. Es más dañino maltratar verbalmente a una persona que con un golpe físico. Sí, el golpe físico se pasa el dolor. Se sana. Sí. ¿Cierto? Pero un maltrato verbal queda en el corazón. Queda aquí, y exacto, y para que... Y eso, sacar eso de ahí es muy ¿Cuántas veces no hemos sido marcados por palabras que de pronto después de tantos años todavía sí. Un comentario de la esposa hacia el esposo diciéndole eres el peor padre que el mundo haya podido tener? ¿Ah? Entonces, ¿cómo se recupera una persona uno ante una sentencia tan vil como esta? Así haya cometido errores, así haya decirle tú eres lo peor que existe. A veces somos muy dañinos con los comentarios. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es una realidad. El Señor Yeshua nos dice que lo que nosotros juzgamos a otros, nos condenamos a nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo así que yo me condeno porque yo te juzgo a ti? Porque normalmente uno hace lo que ha condenado a otra persona. Correcto. En algún momento lo hace y cuando yo lo hago y he condenado y emitido juicio contra esa persona, me estoy condenando a mí mismo. Bien. Maldecir a los padres tiene una sentencia de muerte. Eso implícito, no negociable. O sea, no se puede devolver esa sentencia, decir, hombre, mire, que de pronto yo con un becerro en holocausto ya, o en sacrificio, ya sale como dice, ya me quito el problema encima. O sea, no hay nada que hacer. Ahí la sentencia está por el Eterno. No hay nada que ¿Por qué? Y por eso es tan importante, Leo, cuando el Eterno nos dice que nosotros como padres debemos enseñarles la Torá a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque debemos aprender la importancia y la gravedad de tratar bien en todo momento a nuestros padres, ¿cierto? Con respeto, con dignidad, todo. O sea, tenemos que honrarlos. Bien. Hoy en día, hermano, a la realidad trayendo la aplicabilidad de este mandamiento, de ese maldecir a nuestro padre. Si una persona hoy en día ha maldecido a su padre, ha maldecido a su madre, dice la escritura que hay una sentencia de muerte allí. ¿Toca irlo a buscar para matarlo? ¿O hay alguna posibilidad de que esa persona hoy en día pueda hacer una rectificación? Si es o no creyente. ¿Cómo se aplica esa ley? Esta ley como tal de la pena de muerte sería solamente en Israel, ¿cierto? En la parte natural. En la parte natural. ¿Cierto? En la parte natural. Teniendo en cuenta Israel como un gobierno regido bajo por esta... la Torá, correcto, ¿cierto? Ahí, entonces,
las autoridades, los jueces de Israel, tienen que verificar si fue cierto toda Ah, esa sí. parte. O sea, no es que de pronto yo le digo al vecino, mire, este me maldijo y todo Sí. el mundo sale con piedras a No, matarlo, ¿no? tiene que tener un proceso de juicio, Ok, ¿cierto? Y una vez obtenidas las pruebas y las evidencias, se dictamina la sentencia, ¿cierto? Eso por un lado. Pero acordémonos que la muerte no solamente es física, hay una muerte espiritual también, sí. ¿cierto? En el hebreo es Kareb, Corte. para el corte, ¿cierto? Puede que no muera físicamente, ¿cierto? Pero sabemos que un día vamos a dar cuentas a nuestro Padre Celestial y Él lleva O el sea, récord de nuestra vida, él tiene el ¿cierto? momento en que aplica la sentencia. Todo, 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 todo. O sea, Como pasó con Adán y Eva, cuando dijeron, el Eterno les dijo, el día que comas de este fruto ciertamente morirás. no, Ellos comieron del fruto. Ese día no no murieron. murieron O sea, físicamente. físicamente no murieron, pero ese día sí se dio una sentencia. Claro, y entró la muerte en el ser Sí, humano. y entró la muerte. Y murieron a los Sí, 900, pero sí, murieron, murieron. Sí. ¿cierto? Si no hubiera pasado eso, no hubieran muerto, porque para vida eterna nos creó el eterno. O sea que podemos decir hoy en día que aunque hayamos hecho algunos mandamientos que son dignos de muerte, la sentencia se pudo haber emitido ese día, aunque se cumpla después, pero podemos andar nosotros con una sentencia de muerte en nuestra vida sin saber. Sí, señor. Grave, Sí. y eso Y es grave. este es uno de los mandamientos que conlleva eso, ¿cierto? Hay otros mandamientos, ¿Sabes? ¿cierto? Por ejemplo, el infringir el Shabbat, por ejemplo, Sí. ¿cierto? Hay otros mandamientos que tienen esa connotación de corte. Bueno, en esta porción se habla dos veces de los padres. El que maldice a su padre y a su madre y el que les pega, les Sí. maltrata. El que golpea. Sí, el que golpea. Hoy en día hemos visto en videos las conductas de niños, que les pegan a sus padres. Les jalan el cabello a las mamás, les pegan físicamente, Las patean. ¿cierto? Eso es grave. Muy, muy grave. Ahora, lo más grave es que los padres en el momento propicio no tomaron cuentas en el asunto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si el hijo llega a ese punto, es porque ya se lo habían permitido antes. Sí. Acordémonos que una de las funciones de nosotros como padres es instruir a nuestros hijos en el camino al eterno, es disciplinar a nuestros hijos, ¿cierto? Es corregir a nuestros hijos, ¿cierto? Y por último, si hay necesidad, un castigo. Correcto. ¿Cierto? Eso se debe dar en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Para evitar, dice la escritura, a ese momento grave en que va a llevarse a cabo una acción mala contra los padres, en este caso estamos hablando de los padres, ¿cierto? Sí. Normalmente es contra la madre, Sí. ¿cierto? A veces ocurre contra los padres también, pero eso quiere decir que ha habido una permisividad de parte de los padres en esa conducta. Bueno. Hoy en día yo, pudiendo haber maldecido a mi padre o a mi madre, y sabiendo ya que hay una sentencia previa sobre mi vida acerca de la muerte, ¿puedo arrepentirme? Sí, claro. Esa es la maravilla del amor y la misericordia del Eterno. Muy probablemente lo hemos hecho sin conocimiento, ¿cierto? Por ignorancia, ¿cierto? Sin saber y tener en cuenta las implicaciones de esos actos. Esa ignorancia no nos exime de la responsabilidad. Pero sí atenúa un poco la severidad del castigo, ¿cierto? Entonces el Eterno nos manda la solución. Acordémonos que hay pecados por hierro, ¿cierto? Ese sería en ese caso de ignorancia, sería un pecado por hierro, en los cuales el Eterno proveía un sacrificio por ese pecado y dice que sería perdonado, ¿cierto? Mas no limpiado, ¿cierto? Pero ya con la obra de nuestro Mesías, de nuestro Señor Yeshua,
que es el Cordero del Eterno que quita el pecado, Él pagó por nosotros y nos acogemos a ese sacrificio, nuestro pecado es perdonado y justificado, ¿cierto? Ahora, ese perdón, esa justificación, implica que yo me debo arrepentir, ¿cierto? Claro, Y el arrepentimiento conlleva a que yo propongo en mi corazón no repetir esa afrenta, nunca más. nunca más, ¿cierto? Nunca más, Eso es lo que realmente pasa en una persona que se ha arrepentido. correcto. O sea, no es una persona que se acogió a Yeshua y después a la semana, si la mamá lo sacó de quicio, vuelve y le repite otra vez lo mismo de antes. No puede ser. El maltrato y todo No. eso, no puede. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué? Porque ese es el juego que muchas veces se lleva a cabo, ¿cierto? Hay un dicho popular que dice que el que peca y reza empata, Y es eso, ¿cierto? pero eso no es cierto delante del Eterno, ¿cierto? No es cierto. Algunos se practica y se cree, pero la escritura nos deja ver que eso no es cierto. Nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿cierto? Esto es una forma de justificar mi práctica del pecado. Bueno, amados hermanos, agradecemos mucho por este momento tan precioso, por acompañarnos hasta el final. Volvemos a excedernos en tiempo, pero entiéndanos que estos son temas que merecen una explicación y no se pueden pasar un Tomamos por. los ítems de todo el tema que hay en la parasha. Hermano Jorge, muchas gracias por acompañarme. Gracias a ti, Leo, gracias a los hermanos que nos están viendo y escuchando. Es un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Eterno. Esperamos que sea de mucha bendición para sus vidas. Con el Mesías, con Yeshua, todo es posible. Claro, amén. Podemos bendecir, podemos caminar en justicia por medio de él. Amén. Entonces los animo a que estudiemos la Torá, estudiemos la palabra del Eterno y la pongamos por obra. Esa es una de nuestras formas de relacionarnos con él. Bueno, mis amados hermanos, les envío un abrazo grande. Que pasen un excelente fin de semana. Bueno, un inicio de semana, que para nosotros la semana ya termina el día de hoy. Inicia mañana. Shawatot, que tengan una feliz semana. Los esperamos el miércoles con el favor del Eterno. Estaremos emitiendo un nuevo video acerca de la segunda parte, muy recomendada, de la segunda palabra. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en la tierra, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que vamos a tener un gran tiempo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom y Shavuot.